Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy miércoles 27 de julio. Son las 5 ya con un minuto. E iniciamos con una canción de Darío Gómez. Oiga, mija, ¿y qué es lo que tocó por ahí? Cuidado, la pica ese animal, mija. Guillermo Romero Salamanca. Ahí vamos pa'l valle, pues. Mijita, prenda la vela, pero corra pues ligero que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla, puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una aguja. Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela, no sé dónde está en la mesa. Ya voy para allá. Prenda la vela, no sé dónde está en la mesa. Ya voy para allá. Mijo, ¿pero qué animal es ese? Ave María mía, yo toco una cosa muy rara, oye, pero no la toqué más que esta que la pica, pues. Mijita, por Dios de mi alma, como que me estoy muriendo, ya me siento desmayar. Tengo una nube en los ojos, ya me corre el sudor frío, mi vida va a terminar. Se me encalambra una pierna, ya no corren los sentidos, no palpita el corazón. Pronto me voy a morir, rece 4 Padres Nuestros y écheme la bendición. Prenda la vela, está en la mesa. Prenda la vela, está en la mesa. Jorge Eliezer Cifuentes, si vieras con la belleza de animal que me salió mi mujer. Pero aquí tengo el garrote para encenderla, oye. Mijita, prenda la vela, pero corra pues ligero que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla, puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una aguja. Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela, está en la mesa. Prenda la vela, está en la mesa. Lo gozan en Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Bucaramanga y hasta Cúcuta, pues. Y del Tolima voy pa' ser más viejo, oye. Deje la bulla, mijita, préndala con disimulo sin que lo vaya a espantar. Levánteme la cobija, pero con mucho cuidado porque la puede picar. Con mañita, échele mano al machete y a mí me pasa el cuchillo. Está lista, póngale ojo, levante con rapidez. Ve, mijita, que es un grillo. Patria, honor, lealtad, ¡ajúa! Estaba sonando la canción El Grillo de Darío Gómez, artista que falleció en las últimas horas en Colombia. Según lo dan las noticias y las redes sociales, en horas de la noche de ayer se conocía el fallecimiento, al parecer por problemas cardíacos, de Darío Gómez, más conocido como el Rey del Despecho. Estamos transmitiendo en vivo
desde Spreaker. Son las 5:05 de hoy, miércoles 27 de julio, una tarde lluviosa en Bogotá. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en Spreaker en vivo en este momento, con sus comentarios, con sus saludos, como lo hace doña Diana Reuter, que hizo hola amigos de Post La Verdad. Ya saben que nos pueden escuchar también en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Toda la info y los enlaces que se colocan, todo lo de Post La Verdad está en la descripción de este episodio podcast. Lo pueden encontrar en la plataforma en la que nos estén escuchando o también en vivo en Spreaker, ahí lo pueden encontrar. Saludamos a todas las personas que nos acompañan desde el grupo oficial en Telegram, también en Twitter, en @postlaverdad. Muchas gracias por hacer parte de este espacio de Post La Verdad. Llevamos más de 5 años al aire. Este es un espacio libre de opinión. Gracias, vuelvo y digo, por estar aquí con nosotros. ¿Hacen silencio o los callamos? Ya se está terminando de conformar el tema de las comisiones, el tema de la organización administrativa del Congreso. Ya por ahí Bolívar quedó, ya le dieron el gustico, entonces quedó de presidente de una comisión. Roy Barreras está haciendo ahí de las suyas como presidente del Congreso, David Racero igual como presidente de la Cámara de Representantes. Ya se van estructurando, ya se empiezan a conocer proyectos de ley, propuestas. Ahorita todo hay una lluvia de ideas. Hay lluvia de ideas. Ay, yo quiero proponer esto, ¿no? Yo también quiero proponer esto otro. Ay, sí, qué chévere, yo también voy a proponer esto otro. Y así están. Saludamos a doña Jen, que dice: hola, ¿cómo están? Le hace con voz de... Espera otra vez. Hola, ¿cómo estás? Le hace con voz de Fico. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos de Pues La Verdad. Muchas gracias a doña Jen, que nos deja su mensaje en el chat en Spreaker. Hay que practicar el hola, ¿cómo estás? Plata es plata. La voz de Fico. Ve, hay que traer la patanera que nos acompañen aquí en los efectos. La voz de Fico. Que todo esto es Fico, dice que es oposición, al igual que el nieto de Laureano Gómez, pero pues ellos no son ni congresistas ni tienen fuerzas en el Congreso. No sé cómo piensan hacer la oposición activa y propositiva, que es la que se hace desde el Congreso. Ayer se conocía el tema de Escazú, ya 2 debates, faltan otros 2, una votación mayoritaria por parte de la gente del pacto histórico y de los partidos o que son independientes o que son de gobierno apoyaron el tema de Escazú. Algo que estaba congelado por muchos meses en el Congreso pasado, llegó este nuevo Congreso desde el 20 de julio y están dándole. Se nota también la mano de Roy Barreras como presidente, que al fin y al cabo la condición que para que él llegara a esa alta dignidad es para eso, para que apresurara todo y le diera prioridad a los temas importantes. Entonces, como les estaba diciendo, hay lluvia de ideas. Y así lo registraba Caracol Noticias de Caracol Televisión el día de ayer. Vamos a escuchar el informe que ellos daban al respecto. Aunque durante años se ha hablado de reducción de beneficios que hoy tienen los congresistas y los intentos por disminuirlos han sido insuficientes, es hoy el propio Congreso quien de manera mayoritaria quiere reformar su forma de funcionamiento y justamente la renovación en la política es una de las banderas del Partido Verde. Queremos disminuir los requisitos de edad para senadores y representantes a la Cámara, bajar la edad para lanzarse al Senado de 30 a 25 y bajar la edad para representantes a la Cámara de 25 a 18.
Pero no es la única reforma que entra en marcha en el Congreso. El pacto histórico también se la jugará por ese tema, dicen, en cumplimiento de los electores, que cambiaron la cara del legislativo en un 70%. Tiene que ver con el problema de los periodos en los que un congresista puede estar pues en la corporación. En segundo lugar, vamos a limitar el receso vacacional que se hace especialmente a final del año. Vamos a hacer mucho más drásticas las condiciones de pérdida de investidura con relación al ausentismo parlamentario. El apretón en el cinturón también viene por parte de Cambio Radical. Aunque es uno de los partidos tradicionales con presencia en el Congreso, su reforma coincide con un punto del pacto histórico. Quieren disminuir las vacaciones de los congresistas de 4 a 2 meses. La MOE, en un estudio reciente, demostró que el 57.1% de los proyectos radicados, sean iniciativas de los congresistas o del gobierno, terminan hundidos por falta de tiempo. Vamos a insistir en este proyecto. Otras iniciativas radicadas hoy buscan eliminar el requisito de la tarjeta profesional, poner un freno en el abuso de los contratos de prestación de servicios, erradicar la desnutrición y otro proyecto que impondría un mínimo de 42 metros cuadrados para la construcción de vivienda de interés social. Bueno, ahí escuchaban en ese corto informe de Caracol Televisión, donde incluso charlaban con la honorable congresista Catherine Jubinao, diferentes proyectos. Uno de los más importantes, obviamente, está el que va encaminado a las reformas al Congreso como tal. Eso se tiene que hacer mediante un acto legislativo, no es un proyecto de ley sencillo, sino es un acto reformatorio de la Constitución. Y los actos legislativos los puede hacer el Congreso de la República. Pueden reformar una partecita de la Constitución, no toda. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Moodman dice, buenas tardes amigos de Pues la Verdad, que bajen el sueldo de los congresistas, pero déjenme ganar mis 35 millones estos 4 años, Jubinao. Bueno, este tema yo sé que es polémico. Yo sé que está generando ahí ampolla, zozobra, piquiña, malestar en la opinión pública, pero hay que tener en cuenta unas cosas y este tipo de reformas hay que saberlas hacer muy bien. Yo también soy partidario que, por ejemplo, el Congreso de la República, no soy partidario de disminuir el Congreso de la República como tal, de reducir toda una sola cámara o de reducir el número de congresistas, no. Al fin y al cabo, esto hace parte de una democracia representativa de un país pluricultural, pluriétnico como lo es Colombia. Entonces, entre mayor cantidad de personas estén en el Congreso, que se hayan hecho elegir de forma legítima, pues se puede decir que el país como tal está gozando una mayor representación. Y lo hablábamos con ustedes cuando comenté aquí las funciones de la rama legislativa, las funciones del Congreso, las funciones del Senado y de la Cámara de Representantes. Y a modo de resumen ahí resaltábamos que los congresistas son nuestros representantes directos en el legislativo y una de sus funciones principales es la de sacar leyes, pero también la de hacer debates de control político, hacer controles, hacer debates, ¿cierto? Ser una especie de contrapeso al gobierno de turno. El tema de las leyes, y como lo define la Constitución y como está definida también en el Código Civil, es una manifestación popular del pueblo, o sea, es una manifestación nuestra. Se asume que toda persona conoce las leyes de Colombia y que incluso la ignorancia de la ley nos sirve de excusa para omitir el cumplimiento de estas leyes. ¿Y de dónde salen las leyes? Pues salen del Congreso. ¿Y de dónde salen los congresistas? Pues ellos vienen de nuestro voto. Es ahí en donde la Constitución establece que, por ejemplo, para ser congresista se requieren requisitos muy básicos: ser colombiano de nacimiento, para ser senador tener más de 30 años, para ser representante de la Cámara más de 25 años. Sí, por ahí la Jubinao quiere hacer una reforma, ahorita hablamos de eso. Entonces se busca que en ese rango de calidades, en ese rango de edad, exista una mayor y mejor representación. Es por eso que tenemos una Cámara de Representantes que se maneja a través de unas circunscripciones territoriales y étnicas, por ejemplo la curul afro, que es la que ostenta hoy el doctor Polo Polo, o las curules por los departamentos, que por Cundinamarca, que por Antioquia, que por La Guajira, que por Nariño, que no.
Eso es lo que maneja la Cámara de Representantes, y está el Senado, que es la Cámara Alta, que son 108 senadores, y ahorita no me falla la memoria, que se eligen a nivel nacional. Entonces usted como ciudadano va a recibir dos tarjetones, hagan el recorderis de lo que fueron las elecciones del 13 de marzo, en donde usted va a recibir un tarjetón por el Senado, que es nacional, y usted va a recibir un tarjetón dependiendo de la circunscripción territorial a la cual usted hace parte. Si usted hace parte de Bogotá, recibe por la Cámara de Representantes de Bogotá. Si usted vive en Cundinamarca, recibe por la de Cundinamarca. Si usted vive en Bolívar o en Sucre o en Atlántico, recibe la de los respectivos departamentos en las que está. Así es. Entonces, el Congreso se elige y ellos nos representan. Democracia representativa y participativa. Bueno, yo sé que mucha gente estaba molesta y diciendo, no, es que el Congreso está muy grande. Entonces vuelvo y digo, el tema de reducirlo no se aplica, pero lo que sí se tiene que reducir es el tema de los salarios. El salario de congresista, que está sobre los 35 millones de pesos, más o menos, más otras cosas más que le llegan, es muy alto. El tema de las vacaciones son absurdas. El Congreso es para que estén funcionando, o sea, para que esté funcionando mucho más tiempo y enfocado en sacar leyes. Hablemos del tema del salario. Sí, el salario hay que bajar, pero ya se empezó a hacer la salvedad, ya se empezó a hacer aquí el recorderis, el punto claro del asunto, y es que tiene que ser a partir del próximo periodo del Congreso que se haga elegir en el 2026, que es el comentario que aquí dice Mudmen. ¿Por qué es eso? No es porque ellos no se quieran bajar el sueldo ya, lo que pasa es que no lo podrían hacer, porque ese tipo de reformas, ese tipo de cambios, y ojo, hay que tener en cuenta esto, sería inconstitucional. Hay algo que se llama en derecho y son los derechos adquiridos. Estos congresistas que se hicieron elegir el 13 de marzo gozaron o gozan en estos momentos de unos derechos que les establece la Constitución y la ley para un periodo el cual va a ser de 4 años. A ellos no se les puede cambiar esas condiciones por las cuales fueron elegidos. Si ellos van a cambiar y van a legislar para su propio funcionamiento, dichas reformas, dichos cambios, tienen que aplicar para el nuevo Congreso que se haga elegir dentro de 4 años, o sea, en el 2026, para el último domingo del mes de marzo del 2026. ¿Por qué es esto? ¿O por qué mucha gente está cuestionando esto? Lo que pasa es que ya se ha intentado hacer en anteriores oportunidades y esas reformas se caen por tema constitucional, o porque sencillamente otros congresistas dicen, no, yo voy a demandar eso porque yo me hice elegir bajo unas condiciones, yo acepté esas condiciones, ahora no me tienen por qué venir a cambiar esas condiciones. ¿Ven? Diego Arevalo dice, buenas tardes Andrés, de nuevo en la jugadita del podcast de Pos la Verdad. ¿Qué pasa si el Congreso, extralimitándose en sus funciones y legislando en causa propia, decide bajarse el salario, y el cual se va a aplicar al mes o al día hábil siguiente después de la promulgación de esa ley? Pues que van a haber uno o varios congresistas que demanden por constitucionalidad esa ley. Van a decir, qué pena, pero ustedes nos están cambiando algunas condiciones, las cuales nos fueron otorgadas a través del voto. Lo correcto en este caso, y yo sé que aquí está el punto polémico, es que ese tipo de reformas hay que hacerlas en este periodo, en estos 4 años, pero que sean aplicables a partir del 2026. Es más, ahí cuando se habla, y si ustedes miran el proyecto de acto legislativo, hay un parágrafo transitorio que hace mención al periodo 2022-2026. Resulta que cuando existen ese tipo de reformas, en todo lado, en todo ámbito, siempre se da un margen de aplicabilidad. Los artículos al final siempre van a decir desde cuándo empiezan a ser aplicables estas leyes, estas reformas, porque tampoco todo se puede aplicar todo de una, sino que necesita pasar por un periodo transitorio, o incluso se habla sobre una aplicación a nivel territorial. Se me viene a la cabeza lo que pasó con la ley 906,
de 2004, que era la del sistema penal acusatorio. Cuando se empezó a implementar el sistema penal acusatorio en Colombia, este se empezó a implementar desde el 2005 y hubo un periodo, creo que hasta el 2008, 2010, si la memoria no me falla, en donde el sistema penal acusatorio entraba en vigencia, por ejemplo, en Bogotá y en el eje cafetero. De tal año a tal año entraba en Valle del Cauca, región Pacífico y Antioquia. De tal año a tal año en la costa atlántica y así en la Orinoquía y todo hasta que ya se implementaba en todo el país. Entonces este tipo de cambios se empiezan a dar con cierta progresividad, con cierto margen transitorio, por decirlo así. Lo mismo pasaría con el tema del Congreso. Si bien esta vez el Congreso solo está radicado, y como lo hablábamos en el programa hablando de las funciones del Congreso, ellos están en Bogotá porque es la capital, el tema del salario sí tendría que entrar en vigencia a partir de la nueva elección que se haga a los congresistas dentro de 4 años. Que nos guste o no nos guste, lastimosamente así son las normas, así son las leyes. Yo solo les comparto lo que es la doctrina constitucional en el caso, lo que es el esquema de reglas y de derechos adquiridos. En términos más sencillos, de hecho es un ejemplo que por ahí muchas personas que también están intentando explicar esto lo están usando. Y es, usted fue contratado para hacer un trabajo por un periodo de tiempo, bajo un pago y bajo unas condiciones, lo cual eso constituye unos derechos adquiridos, y usted no va a permitir, o usted tendría todo el derecho de demandar, si le cambian esas condiciones en el transcurso de ese periodo. Más o menos es esto. Que sí, que los congresistas gozan de una situación especial, ellos son aforados, ellos, ¿no? Pero aún así ellos les cobija y ellos tienen unos derechos. Ellos tienen muchas más obligaciones que derechos, sí. Pero estas reformas, que son importantes que se hagan, hay que tener en cuenta desde cuándo se van a empezar a aplicar. Entonces, en este caso, no es que me guste ser comunicador de noticias desagradables o malas. Yo sé que en el ideario de muchos de ustedes estaba que el Congreso automáticamente se iba a bajar el salario. ¿Se lo van a bajar? Sí. ¿Tienen que bajárselo? Sí. La cuestión es que esa aplicación de esa baja de salario tendrá que correr para el nuevo Congreso que se elija dentro de 4 años. Ben Jala, nuestro común amigo, dice saludos, pues la verdad, muchas gracias. Dicen que la reforma en la que está busca bajarse el salario a 25 salarios mínimos. Hablan del artículo 187 de la Constitución. Es más, yo buscaría que incluso se bajara un poco más. Personalmente yo buscaría eso, pero me imagino que si llegaron al tope de los 25 salarios mínimos, dependiendo del año en curso, pues nada. Eso quiere decir una cosa. A ver. ¿Qué es lo que dice el artículo 187 de la Constitución? La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en las remuneraciones de los servidores de la Administración Central, según certificación que para el efecto expide el Contralor General de la República. Son palabras más, palabras menos, el tema de la equivalencia de los salarios. Mejor dicho, el salario de los congresistas no es solo de ellos. El salario de los congresistas también les aplica a otros funcionarios del sector central, presidente de la República y otros más, pero también a otros de los órganos independientes tipo Ministerio Público, o sea, Procuraduría, Contraloría y demás, e incluso magistrados de altas cortes, fiscal, procuradores delegados, o sea, entre todos ellos hay una equivalencia en el salario, hay un tope. No hay funcionario público que venga a ganar más que el otro si usted está en el orden jerárquico de la administración de las 3 ramas del poder público, más o menos. No sé si me estoy haciendo entender con eso, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces no es que aquí un congresista gane más que el presidente, no. Como aquí no hay un cargo o no hay una rama del poder público que esté por encima de otra, sino que todo esto es de manera horizontal, el tema de los salarios es igual. La cuestión es que esa reforma
de reducir el salario de los congresistas no es solo bajar el salario a ellos. Equivale a que en ese artículo 187, como dice la Constitución, se tendría que reducir el tema de los salarios de los demás funcionarios que estén por ese mismo rango. Lo que proponen ellos en el acto legislativo, artículo 187, es la remuneración mensual de los congresistas de la República, incluyendo los factores salariales y no salariales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto incluye no solo el pago mes a mes, sino el tema de bonos, prebendas, viáticos, mejor dicho, lo que le pueda llegar en dinero físico, en cash, en money, o en temas de traslado, en temas de... Bueno, ahí está. Ahí incluye eso. Entonces, la remuneración mensual de los congresistas de la República, incluyendo los factores salariales y no salariales, no podrá exceder los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este se reajustará cada año en proporción igual al aumento del salario mínimo mensual legal vigente. La remuneración de los congresistas de la República no se entenderá como un criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los demás funcionarios públicos. Se tendrá como criterio para determinar el salario de estos últimos, el monto salarial devengado por el presidente de la República. Entonces aquí lo que están intentando es dividir y traspasar el tema salarial, lo que les estaba explicando, la equivalencia de los salarios de los congresistas, pero yo en ese último párrafo, el tema de la remuneración de los congresistas no se entenderá con un criterio para fijar el régimen salarial y prestacional. Creería yo que aquí puede haber problemas con la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional va a revisar y va a decir sí, pero lo que pasa es que un congresista en el rango, en la jerarquía del Estado Social de Derecho, de la división de poderes, de las ramas del poder público y los organismos autónomos, pues establece que un congresista no puede estar ni por encima ni por debajo del presidente, no puede estar ni por encima ni por debajo de los magistrados, no puede estar ni por encima ni por debajo del Ministerio Público, procuradores delegados, todas esas cosas. Entonces, si se mueve el tema salarial de los congresistas, también tiene que mover el tema salarial del presidente, ministros, o sea, de ahí. ¿Por qué? Porque todo esto hace parte de un sistema de pesos y de contrapesos y un sistema de jerarquía horizontal del poder público. Entonces, no sé, aquí Gustavo Bolívar y compañía están pecando inocentes, no sé qué asesor jurídico tienen al respecto, qué asesor en derecho administrativo y más que todo qué asesor en derecho constitucional tienen. O de pronto es por pura estrategia política que meten este parrafito dentro de la reforma para que este o bien se hunda o sencillamente sea declarado inexequible por la Corte Constitucional y solo quede el de arriba, que es el que establece el límite de los 25 salarios mínimos, lo cual querría decir que todos los funcionarios del mismo rango del congresista, sea presidente, magistrados y demás, pues estén sobre los 25 salarios mínimos. ¿Que es alto? Sí. Ya eso va en cada quien. ¿La reforma se necesita? Sí. ¿Yo la pondré un poquito más? Sí. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se va a dar la discusión. Esto es lo que van a presentar. No quiere decir que esto ya va a estar aprobado y de una va a salir, no. Como es un acto legislativo, tiene un tránsito un poco más específico, un poco más lento en el Congreso. Por lo tanto, estoy seguro que incluso esa reforma del artículo 187 va a quedar diferente a lo que están aquí proponiendo. Benjala dice, ya en las emisoras del establecimiento hasta el 7 de agosto se estaban escandalizando porque la propuesta solo sería aplicada hasta el 2026 y responsabilizando el pacto histórico. Sí, mire, la prensa está escandalizada diciendo, ay, pero si ves que prometieron el cambio y llegaron por el cambio y están ahora los cambios los están aplicando hasta el 2026. Listo. Pero si usted mira por el otro lado, los tuiteros petristas, entonces esta gente que le gusta más desinformar que otras cosas y que hablan más desde lo visceral, están indignadísimos, ay, yo perdí mi voto, ay, yo que tanto le hice campaña al pacto histórico, ay, yo que tanto que hice esto, que lo uno, que lo otro, que tal cosa.
Y realmente el problema es que tanto la prensa como estos influenciadores tuiteros están hablando y están criticando desde la ignorancia. Ellos están omitiendo, no sé sin saberlo, pero están omitiendo el tema de los derechos adquiridos. Y esto es algo que la Corte Constitucional va a entrar a respaldar, porque para eso es el control constitucional, y más que todo cuando se trata de una reforma de la Constitución. En eso la Corte Constitucional es mucho más estricta. No solo va a mirar temas de forma, va a mirar temas de fondo. De forma, digo yo, en el momento y en la forma como se aprueba este acto legislativo, cómo se llevó a cabo. Si se cumplieron el número de debates, si estaba los quórums, si estaban las mayorías calificadas, todas esas cosas. Pero también el tema de la forma. Si esto transgrede derechos constitucionales adquiridos o no. ¿Ven? El bajarse el salario, claro que lo van a hacer. La cuestión es que no va a ser inmediata como mucha gente piensa. Entonces, cuando le sueltan la noticia, sí, es que va a haber reforma para bajar el salario de los congresistas, pero solo va a ser aplicable hasta el 2026. Ay, pero aquí ven, qué desorden, que todo. No. Llevo ya 31 minutos hablando al respecto, intentando explicar el tema para que se pueda entender. Es poder comprender un poco cómo es la dinámica constitucional, cómo es la dinámica, la técnica legislativa, y que esto no se trata de aprobar por aprobar, porque no. Hay que saber hacer las cosas bien. Yo digo, ¿estoy de acuerdo con la reforma? Sí. Con lo que proponen aquí en el acto legislativo, en su artículo 5, que habla directamente sobre el artículo 187 de la Constitución. No estoy de acuerdo con que sea tema de 25 salarios, pediría yo que sea un poco más bajo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el segundo párrafo que dice que la remuneración de los congresistas no será un factor determinante o un criterio para fijar el salario de los demás funcionarios del mismo orden. No, porque eso es desconocer lo que es la separación de poderes, lo que es la jerarquía horizontal del Estado Social de Derecho. Este segundo párrafo va a tener problemas y muy seguramente se va a terminar cayendo. Estoy de acuerdo con la parte transitoria que dice, bueno, va a haber un tope, no van a haber incrementos en estos 4 años. Ahí puede haber problema. Pero estoy de acuerdo con lo que dice que esto será aplicable desde el 2026. En esa parte sí estoy de acuerdo porque se entiende el tema de los derechos adquiridos. Saludamos a Don Iván Dacho que dice muy buena tarde. Mañana episodio podcast con Don Iván Dacho. Creo que por cuestiones de tema míos no podré estar en diferido con ustedes, pero entonces ya lo haremos. Perdón, no podré estar en vivo con ustedes, pero lo haremos en diferido con Don Iván Dacho para que estén pendientes. Desde las 5 de la tarde será publicado el episodio podcast de mañana. Bueno, ahí está el tema entonces del salario. ¿Polémico? Sí. Pero no porque sea polémico no quiere decir que no se pueda explicar. No, porque aquí ya en media hora lo sacamos, lo explicamos. ¿En qué consiste? Es cuestión que ustedes también lo revisen por su cuenta y también revisen cuáles son las críticas y argumentos que están diciendo de lado y lado. Porque obviamente desde el uribismo y desde la prensa están criticando una cosa, desde el petrismo más férreo o más rancio, como le quieran decir, desde ese petrismo visceral también están criticando. Nada, es cuestión de entender por qué se está presentando esta reforma así. Porque no es la primera vez que pasa esto, han sido muchas veces, sí, lo que pasa es que no lo saben hacer bien, sí. Entonces la idea es poder recoger todos esos precedentes que ya se tienen de reformas similares o por el estilo, en donde sencillamente hay que respetar lo establecido por la misma Corte Constitucional, derechos adquiridos, eso es algo importante. Bueno, antes de entrar a hablar de las otras reformas que hay por ahí, hagamos un corte musical rápidamente con otra canción de Darío Gómez, el finado, el que se murió anoche. Dicen que de un paro cardiorrespiratorio. Bueno. Benjala dice pedagogía constitucional en poslaverdad. Bueno, muchas gracias por el hashtag. Entonces vámonos con esta otra canción de Darío Gómez que se llama La Tanga Sabrosa.
Oye, pero está más buena la que las tiene. ¡Álale! Ay, qué moda más buena, ay, qué moda más hermosa, el invento de las tangas, ay, qué tangas tan sabrosas, las muchachas se la pasan de tangas todito el día, pa' hacer subir a los hombres, diario se las pone Sofía, María se pone las tangas y se para en el mirador, y cada que yo la miro se me para el corazón, todo el día la pasan de tanga, de noche sin tangas tenga, tanga y tenga y sin tangas tenga, así es la moda en la tanga, todo el día la pasan de tanga, de noche sin tangas tenga, tanga y tenga y sin tangas tenga, así es la moda en la tanga. Eso, Heriberto, ojalá de la tanga que aquí lo tengo, cuidado con Gabriel Restrepo que trae un tango. Viejo David, llévate una de tanga pa' Barranquilla, ¡oye! ¡Uepa! Ay, qué sabrosas le quedan las tangas a las muchachas. Los hombres se ponen viscos cuando ven que ellas se agachan. Un día se fue Celina de tangas disque a pasear y al otro día llegó que no podía caminar. María se pone las tangas y se para en el mirador y cada que yo la miro se me para el corazón. Todo el día la pasan de tanga, de noche sin tangas tenga, tanga y tenga y sin tangas tenga, así es la moda en la tanga. Todo el día la pasan de tanga, de noche sin tangas tenga, tanga y tenga y sin tangas tenga, así es la moda en la tanga. Ojalá de la tanga, opa, mejor sin tangas, compadre. ¿Cómo la ves, Miguel? Pa'l 87, ojalá tonga la tanga. Todo el día la pasan de tanga, de noche sin tangas tenga, tanga y tenga y sin tangas tenga, así es la moda en la tanga. Todo el día la pasan de tanga, de noche sin tangas tenga, tanga y tenga y sin tangas tenga, así es la moda en la tanga. ¡Nos fuimos! ¡Uy! ¿Hacen silencio o los callamos? Ahí escuchaban la tanga sabrosa de Darío Gómez, haciendo corte musical aquí en el podcast de Pos la Verdad. Hay otra reforma que habla con el tema vacacional. Bueno, es ampliar el tema de las sesiones ordinarias del Congreso. Ese no es tan grave, porque al fin y al cabo, sesiones del Congreso pueden haber incluso hasta un 31 de diciembre. Ha pasado. No son sesiones ordinarias, no, son sesiones extraordinarias. Es otra reforma constitucional. De hecho, en el programa que hicimos hablando sobre las funciones del Congreso, hablábamos sobre el tema de las sesiones. Entonces, que el Congreso se podrá reunir en todo momento dentro de la capital de la República, dentro del Capitolio, para llevar a cabo las sesiones ordinarias. Que cuando el gobierno, que es el único que lo puede hacer, convoca a una sesión extraordinaria dentro del periodo fuera de las sesiones ordinarias, solo se podrá reunir el Congreso de la República para conocer y para deliberar sobre ese tema en concreto que fue convocado a través de la sesión extraordinaria por el gobierno nacional. Hagamos memoria, la reforma tributaria del 2016 y otras más que nos han clavado, han sido reformas que se aprueban un 28 de diciembre, a pura inocentada, un 29, 30 de diciembre, a las 3 de la mañana, pupitrazo limpio las aprobaron, listo. Ay, pero si el Congreso solo tiene sesiones ordinarias y en diciembre están descansando. Bueno, pues, como lo dije hace un momento, el gobierno nacional puede convocar entonces a sesiones extraordinarias. Lo que dice ahí en el informe de Caracol Noticias, de Caracol Televisión, que con Cambio Radical lo que quieren es ampliar el periodo de las sesiones ordinarias para que haya más tiempo para poder conocer
mayor cantidad de proyectos, reformas, leyes, actos legislativos y demás que a veces por temas de agenda queda todo muy apretado y el Congreso no lo puede conocer. Un buen ejemplo, el tema de Escazú. El tema de Escazú era algo que por cosas de tiempo, por cosas de desidia, por cosas de falta de voluntad política o como le quieran decir, el Congreso pasado no lo quería aprobar, llegó este Congreso en menos de 8 días y ya van 2 debates, faltan otros 2. ¿Cuáles son los debates que faltan? Los de Cámara de Representantes. Entonces ya vimos aquí la muñeca, la mano dirigente del presidente del Senado, el doctor Roy Barreras. Vamos a ver cómo va a ser ahora ese tema a través de David Racero, presidente de Cámara, porque ahora ya le toca a él sacar adelante los 2 debates, el debate de comisión y el debate de Cámara Plena. Esperemos a ver cómo sale eso. Que se quiten el tema de las vacaciones, sí. Que se llamen como tal vacaciones de Congreso, no. Y eso lo hablamos en el programa sobre el Congreso. No es que se consideren vacaciones, lo que pasa es que el enfoque constitucional de hablar de sesiones ordinarias y extraordinarias, de un periodo específico para el tema de las sesiones ordinarias del Congreso y demás, es que también se asume que los congresistas tienen que trasladarse a sus territorios, más que todos los representantes a la Cámara, para conocer, hacer temas de retroalimentación, también que le comuniquen, llevar todo lo que ha sido su agenda legislativa a las regiones, compartirlas, hablar con el gobernador, hablar con el alcalde. No, mire, es que aquí necesitamos un proyecto de ley para que nos ayude en esto, señor representante de la Cámara, necesitamos esto que nos ayude aquí en el sector. Ay, señor representante, por favor hable usted con otro representante de la Cámara del departamento vecino para que pueda haber un acuerdo entre las gobernaciones y, si es el caso, a través de un ministerio, desde el sector central, para poder coordinar todo y todo esto que se pueda dejar plasmado a través de un proyecto de ley. También se utiliza para eso. Digamos que la actividad legislativa popularmente se dice, ay, es que esos congresistas se van de descanso y les seguimos pagando el sueldo y no están haciendo nada. No, el que es perezoso, el congresista perezoso, pues se va de viaje y se va para Miami o se va para donde quiera y no hace nada. El que sí es dedicado, pues estará haciendo trabajo en las regiones. De hecho, ustedes a veces escucharán en la misma prensa que dicen, es que el congresista tal está haciendo trabajo en la región en esto. Sí, eso hace parte de la función de congresista. Que amplíen entonces las sesiones ordinarias, bien. Hay otra reforma que está por ahí, que la está proponiendo la Jubinao, que incluso ella lo alcanza a decir ahí en el audio que colocábamos de Caracol Noticias. Ella dice de reformar la edad para poder ser congresista. Entonces ella dice incluso en un trino que publicó el día de ayer, 26 de julio, a las 5:22 de la tarde. Casi hace 24 horas, un poco más de 24 horas. Nuestra bancada Partido Verde presentó hoy una de las medidas con las que queremos que los jóvenes de Colombia se tomen el Congreso. La palabra se tomen el Congreso. Bajar la edad requisito para senadores de 30 a 25 años y para representantes de 25 a 18 años. ¿El cambio es con los jóvenes o no es?, dice ella. Bueno. No sé qué carajos estudió Catherine Jubinao, creo que ella es periodista, pero se nota que esta vaina del Congreso no sabe un carajo. Esto es un muy buen ejemplo de lo que es una reforma constitucional de corte de carácter populista. A ver, la Constitución, y como le habíamos dicho hace un momento, tiene, entonces, para ser senadores, tener más de 30 años, para ser representante de la Cámara, más de 25. Ay, pero qué chévere sería poder tener a los jóvenes en el Congreso que desde los 18 años puedan ser representantes y el joven de 25 pueda ser senador. Realmente eso es criterio, eso es... O sea, ¿tener a una persona mayor de 18 años significa que vamos a tener un buen congresista? Sí, puede haber que exista el congresista, el muchacho aplicado que diga, mire, me conozco de pe a pa el funcionamiento legislativo y voy a poner mi buen nombre al conocimiento de la gente. Será uno que otro caso, no será el común. O uno que otro que diga, mire, yo tengo más de 25 años, tengo 26 años y me voy a presentar para el Senado, porque tengo una muy buena experiencia en el sector público y la conozco. Bueno, podrá ser uno que otro caso, pero que sea el corte general, no.
Aquí lo que quiere promover la Jubinado no es otra cosa más que promover los Sastoques. ¿Y qué pasa con Sastoque? ¿Cuál ha sido el mérito de Sastoque para llegar al Consejo de Bogotá? Ser joven y tener, pues para el momento de su elección, como 20.000 seguidores en Twitter, más o menos. Eso era lo que él presumía. Soy el más joven y tengo tantos seguidores en Twitter y por eso quiero llegar al Consejo, y por eso llegó. Y ustedes han visto cuál ha sido el talante de la gestión de Sastoque en el Consejo. ¿Por qué Sastoque está en el Consejo y no en el Congreso? Porque lo que se asume desde la Constitución es que si usted quiere ingresar en la vida pública, en la vida política, pues qué mejor manera que ingrese a través de los cabildos, a través de los consejos municipales, que haga esos primeros pinitos, esos primeros puntos de experiencia. Al fin y al cabo, los periodos de consejo son de 4 años. Y si ya usted ya tiene más de 25 años, entre a Cámara de Representantes. Miren, por ejemplo, Iván Cepeda inició en la Cámara de Representantes Bogotá y luego ya quedó senador. Inti Esprilla, si mal no recuerdo, hizo exactamente lo mismo. O hay otros que no quieren salir de la Cámara de Representantes, como Germán Navas Talero, que siempre estuvo ahí y nunca quiso aspirar al Senado. Y creo yo que hubiera tenido el capital político suficiente para eso. Iván Dacho dice, para que el Sastoque sea el senador más joven de la galaxia. Benja le dice, un resto de analfabetas constitucionales ahí en este nuevo Congreso. Ne hablemos de... Sí. La Susana... La de Bobobo. De Susana Boreal. O como le dijo Javier el viernes, Susana L'Oreal. Que ni ese es el apellido. Por ahí le escuché a Javier que el Boreal ni siquiera es el apellido de ella. Ella tiene otro apellido, pero que utiliza ese que es más fino, más chic. Iván Dacho dice, Sastoque tiene un premio anual Montgomery Burns por logros destacados en el campo de la excelencia. Muy buen comentario, don Iván Dacho, sí. Miren, que haya más gente joven en la vida pública no es sinónimo de calidad, de excelencia, de conocimiento y mucho menos de experiencia. El tema del manejo de la administración pública, el tema del manejo de, por ejemplo, ser congresista, y como lo hablábamos en ese programa, hoy sí que he hecho énfasis mucho en el programa del Congreso. Está bueno para que lo busquen porque se lo hicimos antecitos de la posesión del 20 de julio. O sea, las personas que van a llegar a hacer leyes, si bien el Congreso en sus cualidades, calidades, aptitudes y actitudes no se pide temas de experiencia, sino solo se pide tema de ser nacional, o sea, ser colombiano de nacimiento, también pide el tema de la edad porque la Constitución asume que esa persona que va a llegar al Congreso ya tiene unos años encima. No muchos, porque tampoco de 25 a 30 años es que sea una limitante muy grande, ¿no? Normalmente, si es una persona privilegiada que pudo ingresar a la universidad, está saliendo sobre los 25 o 28 años de la universidad, porque por mucho terminó los 18, 20 años o 19 años el colegio, salvo que haya sido un superdotado. Vuelvo y digo, hay casos excepcionales. Pero en corte general, una persona de 18 años que quiera ser congresista, ¿qué va a hacer allá? ¿Qué carajos va a proponer? El mejor ejemplo lo podemos tener ahorita con Polo Polo, una persona que si bien es colega de Javier que estudia administración pública, pues tema de administración pública no sabe un carajo. Y ya está sacando una propuesta de ley que dice que le va a quitar becas y le va a quitar beneficios a los estudiantes de educación pública si son vistos protestando en la calle. Dicha propuesta del doctor Polo Polo es una propuesta netamente inconstitucional. Es una propuesta que si pasa, dudo que pase el Congreso, dado el Congreso actual. Pero si por cosas de la vida llega a pasar el Congreso, la Corte Constitucional con seguridad se la va a hundir. Es más, con seguridad el presidente, el PP, o sea el presidente Petro, la va a objetar. ¿Por qué? Porque usted no puede restringir un derecho que es el de la protesta a otro derecho que es el de la educación. O sea, usted no le puede quitar el derecho a la educación a una persona porque ejerció otro derecho que es el de la protesta. Es más, entre los derechos fundamentales no hay puntos incompatibles. Si yo ejerzo mi derecho a la libre expresión dentro de los límites que ésta tiene, a mí no me van a quitar el derecho entonces a la vida, que es lo que pasa a veces con muchos periodistas o con muchos opinadores. Alguien dice lo que piensa, lo que dice y llegan y lo matan.
¿Ven? Más o menos ese es el corte autoritario que quiere proponer el doctor Polo Polo en voz de las negritudes en Colombia en el Congreso de la República. Ese es un buen ejemplo para demostrar que efectivamente una persona que no tiene la experiencia, pues va a proponer cosas que no son. El tema de la L'Oreal, la Susana, que no sé cuál es el apellido de ella, si de pronto me lo recuerdan. Por ahí le hicieron una pregunta del tema de los departamentos, creo que por eso aquí se está riendo Diego Arevalo, lo de 38 departamentos. El mismo Ariel Ávila con Sandra Borda, que ella sí se quemó. Sandra Borda siendo profesora de universidad, ella es politóloga. Les hicieron preguntas básicas, tema de debates. ¿Cuántos debates son? 4, sí, 2 en Cámara y 2 en Senado, 1 en comisión, un debate de esos es en comisión y otro es en plenario, listo. Ni Ariel Ávila lo sabía cuando era candidato, quedó, bueno, esperemos que ya sepa cómo sea la cosa. Es más, él está aspirando a ser presidente de Congreso el otro año. Miren, La Silla Vacía sacó una serie de cifras muy interesantes sobre la reforma en el Congreso que ha sucedido, y es que realmente el Congreso sí ha tenido un gran revolcón en tema de nombres nuevos y todo, y eso se está notando el tema de los nombres nuevos, de las personas que son novatas en el tema, que son primíparos, y que sencillamente pues se ve en el tema y en el grueso de los proyectos, como el de Katy Jubinao, de rebajar la edad. Eso es ridículo, eso es algo meramente populista. Por ahí el congresista que era youtuber, por ahí se está metiendo con temas también de populismo punitivo, de agravación de penas drásticas, o sea, realmente están pagando la primípara. Y eso que esta gente que se posesionó el 20 de julio venían ya trabajando antes. ¿Cómo? El Congreso de la República siempre hace unas sesiones de capacitación, de enseñanza. Hagan de cuenta como cuando una persona va a entrar a la universidad. Entonces les hacen sus 2 o 3 días de capacitación. Mire que aquí queda la biblioteca, que aquí queda la cafetería, que si usted va a pedir un libro se pide así, los horarios de la universidad, más o menos algo así hacen con el Congreso, en el sentido que cogen a estos congresistas y les dicen, mire, un proyecto de ley se presenta en esto, este es el número de debates, este es el tema del quórum, las mayorías simples, mayorías calificadas, el tema de las comisiones, si usted es representante de la Cámara no se le puede estar sentando ahí en la curul de un senador y asistir a eso, porque sencillamente eso es una usurpación de poder, cositas básicas que incluso algunas de esta gente que llegó por el pacto histórico en su mayoría pues no van a saber. Catherine Jubinao, ¿qué quiere ella? Que los influencers lleguen al poder, pues ya están llegando. Susana Boreal es una. El mérito de ella, ¿qué fue? Haber posado hoy con una batuta haciendo que dirigía una orquesta el día del estallido social, o el inicio del estallido social. Y ella hablaba, Susana Boreal decía, no, es que dimos las luchas suficientes para llegar a esta curul. ¿Qué lucha hizo ella, aparte de dirigir la orquesta y sacar uno que otro trino? Yo no se las conozco, si de pronto alguno de ustedes lo sabe, pues se lo agradezco. Además que todavía sigo sin saber cuál es el apellido real de ella, porque el Boreal no lo es. Diego Arevalo dice, les tocó decir el abecedario del estilo Bart Simpson y más de uno no llegó a la F. Ay, es que este muchacho, mire, él fue personero de colegio. Es más, por ahí Caroleta me había comentado off the records que había conocido una muchacha, creo que tiene como 18 años o 16, no sé, que es una muchacha que sueña con ser presidenta de Colombia y que está muy enfocada en el tema de la política. Entonces ahorita está en una etapa muy idealista, muy romántica de la cosa. No, es que Colombia es un país que podemos cambiar y es que hacemos las cosas, traemos los cambios, hacemos las vainas, todo. Eso es el joven en la política. Hagan cabildos, hagan derechos de petición, participen activamente dentro de los mecanismos de participación ciudadana y los mecanismos de participación democrática que nos otorga la Constitución. Véanse y sintonícense el canal del Congreso, no se queden dormidos en eso.
No crean en lo que hizo un tuitero como Don Izquierdo, como Físico Impuro, porque no, por ahí no es la cosa. No, es que yo vi en un hashtag que es que el Congreso miente y ellos se van a reformar el salario solo a partir del 2026. No, hay que entender el porqué. Hay que leer jurisprudencia, hay que leer las sentencias de las altas cortes, más que todo en este caso de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Hay que entender los tiempos y los plazos de la justicia, porque es que si no vamos a terminar con personas jóvenes sacando propuestas irrelevantes, absurdas y ridículas como las que sacaba el entonces candidato Rodolfo Hernández. ¿Se acuerdan que él decía, eso es que los jueces allá se la pasan ahí comiendo empanadas y por eso no, es que vamos a coger y vamos a llamar a los jueces y les vamos a decir cómo hacer las cosas? No, es que la justicia tiene unos tiempos y si el juez está comiendo empanadas es porque seguramente él está bien y si no, pues va a llegar el Consejo Superior de la Judicatura y le dice usted, señor juez, ¿usted por qué está comiendo empanada en horas que no son? Porque a los jueces también nos vigilan por ese lado. Es omitir cosas básicas de la estructura del Estado que sencillamente me sorprende. Entonces, el idealismo de un joven en la política, pues que lo plasme en los cabildos, vuelvo y digo, en los consejos municipales. Miren a Sastoque, aprendan de Sastoque, apréndanle mucho a Sastoque. Lo que Sastoque ha hecho son cosas que hay que aprender para no hacerlas. Considero yo que otra persona que sea joven puede asumir un rol como el de Sastoque y hacer las cosas bien, no ser un lamebotas ahí, un sobachaquetas como le dice Carlos Carrillo con la alcaldesa. ¿Por qué no? El trabajo de rol de ser joven en el Consejo Municipal de Bogotá no es ser eso. No es sobarle la chaqueta a Claudia López y estarla acompañando a ella en toda fiesta en la que esté y al mejor rol de Gustavo Bolívar, con el celular en la mano tomándole fotos y videos. El rol de Gustavo Bolívar en el Congreso, siendo el viejo, pues era eso también. Bueno, en el Congreso, ¿qué pasó? En este como que va a ser diferente porque ya no va a tener a Petro ahí al lado en la curul. Entonces no sé a quién le va a estar tomando fotos y videos Bolívar. Benjala dice que JP, el youtuber de la República. Me imagino la batida que les debe hacer a los primíparos, si es que no se lo han hecho aún. Rodolfo también entraría en ese catálogo de primíparos, sí. Y eso que ayer se le vio votando sí a Escazú. Hay una polémica porque Roy persuadió para que Rodolfo quedara en la Comisión de la Lucha contra la Corrupción. Sí, hay gente que está molesta con esto, sí. Pero el tema de la lucha contra la corrupción, por cosas de oposición y todo, hubiera podido haber quedado en manos del Centro Democrático. Es que miren la cuestión. Rodolfo Hernández está ocupando la curul que antes ocupaba Petro por la reforma política que sucedió en el gobierno Santos, en donde se le otorgan garantías a la oposición y se asume que quien quedó de segundo en un cargo de elección, en este caso presidente, puede ocupar inmediatamente el cargo de senador y su fórmula de la vicepresidencia la de Cámara de Representantes. Rodolfo dijo que no iba a ser opositor, pero ¿qué pasa? El estatuto de oposición dice que esa curul es de la oposición. Entonces Rodolfo, listo, pues vamos a hacer control, vamos a hacer oposición, pero oposición inteligente, muy, muy al estilo de mi partido, mi movimiento político, el Piliga. Entonces con la Piliga vamos a hacer un control, una oposición inteligente al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, la jugada de Roy Barreras, ¿qué fue? Decir, bueno, entonces venga papito, usted que quiere manejar todo el tema de la corrupción, el tema de la oposición, hágalo desde esta comisión de la revisión y la lucha contra la corrupción. Porque si no era él, eran los del Centro Democrático. ¿Y a quiénes prefieren ustedes ahí? ¿Ah? ¿A quiénes prefieren ahí? ¿A la gente del Centro Democrático, que ahorita quedó con menos curules y están perdiendo el poder ya de todo y van a perder los contraticos que les devengaban por tener a Iván Duque en el gobierno? Para mí fue una jugada inteligente de Roy Barreras. Es escoger un mal menor frente a un mal mayor. Es escoger a alguien que dijo no quiere ser oposición como tal, pero que va a ser de pronto una oposición inteligente en cumplimiento del estatuto de oposición, porque la curul de él es de la oposición, o alguien del Centro Democrático, pues que ya saben a qué están haciendo y qué están diciendo. Diego Arevalo dice, Andrés, me recuerda el artículo de Constitución donde no se pueden ya bajar los sueldos, artículo 187, que es el que quieren reformar en el acto legislativo. En el artículo 5 del acto legislativo que presentaron hoy en rueda de prensa Bolívar, Jubinado y compañía, habla sobre reformar ese artículo 187 de la Constitución. Bueno, como se dan cuenta, reformas van, reformas vienen, lluvia de ideas. Muchas de estas las quieren hacer pasar a punta de
de hashtag de tendencias en Twitter. La función pública va mucho más allá de eso. Son exactamente las 6 de la tarde. Bueno, son las 6 en punto ya de la tarde, entonces mañana episodio podcast va a ser en diferido. Lo vamos a pregrabar después con Don Iván Dacho, para que estén pendientes desde las 5 de la tarde que hará Jueves Tecnológico ahí disponible para ustedes. A Diego Arevalo, gracias a usted por estar aquí pendiente del podcast de Post La Verdad. Entonces mañana nuevo episodio podcast. El día viernes cerrará semana el influencer. No sé si a las 5 o a las 6, dependiendo del buen tiempo que él disponga dentro de sus múltiples ocupaciones distritales. Entonces, para que estén pendientes en @Twitter Post La Verdad, ahí van a encontrar @Post La Verdad en Twitter, ahí van a encontrar ya el programa, y lo mismo en el grupo oficial en Telegram de Post La Verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por haberme acompañado. Creo que fue un programa divertido hablando de las diferentes propuestas. En algunas estoy de acuerdo, en otras no. En otras se nota mucho el tema de la primiparada, y ojo con este congreso nuevo, ojo con este congreso joven. No porque sea joven, no porque sea nuevo, quiere decir que es lo mejor de lo mejor, no. Van a haber muchas primiparadas, y es ahí en donde la oposición va a ser de las suyas. Una María Fernanda Cabal, que es la que quiere ser la jefe única y supremacista de la oposición, va a aprovechar estos cagadones, estos errorcitos, estos debates en donde va a decir, ustedes en vez de estar mirando y otras cosas que sean importantes, porque van a querer hacer estas vainas. Mejor dicho, hay que saber cómo se juega la política. No siendo más, yo me despido. Twitter institucional @Post La Verdad, el Twitter mío @JDP008. A todos ustedes y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme acompañado, por compartir este episodio podcast, por ayudarnos a crecer. Todos somos Post La Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.